Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Ugalde, soy anatomopatólogo, trabajo en Cuenca del Ecuador, en un hospital general que se llama el Hospital Santa Inés, y a su vez soy profesor de anatomía patológica en la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY. Para mí es un gusto comenzar esta serie de reuniones de actualización en lo que es la telepatología y en este caso lo que sería la revisión de casos y el uso de, de los diferentes métodos para poder tener una educación médica continua, especialmente en lo que se refiere a los diferentes temas de cada una de las especialidades. Pues vamos a comenzar por la relación que tenemos los dos, con Paco especialmente, de ser patólogos. Pues nos habíamos propuesto en realizar una revisión de un caso y con esto revisar también lo que es la literatura en cuanto a los tumores de testículo. Pues para ponerles a vuestra consideración, pues presentamos el caso de un paciente masculino de 16 años que refiere dolor a nivel del hipocondrio derecho de 2 meses de evolución. Las características, pues, que es constante y de mediana intensidad y que disminuía a la ingestión de analgésicos. El paciente notó que se acompañaba esto de crecimiento del testículo izquierdo y por esta razón acude a un hospital regional, que es el Hospital Vicente Corral Moscoso, en el cual es internado para diagnóstico y exámenes complementarios. El examen físico en dicha casa de salud pues le detecta una neoplasia testicular izquierda de 8 centímetros y le realiza marcadores tumorales con valores de 6.965 para alfa-feto, HDL de 1.397 y de HCG de 20.258. Asimismo, los exámenes generales con leucocitos de 9.800, segmentados 76, linfocitos de 20, monocitos de 2 y eosinófilos de 2, la hemoglobina de 13 gramos, las plaquetas en 320.000, la urea en 19 miligramos, la creatinina 0,73 miligramos, ácido úrico en los valores de 3 miligramos de la bilirrubina normal. Pues con esto el paciente se somete a imágenes en donde se le detecta un tumor testicular que es de características heterogéneas y a su vez cuando se le hace la tomografía se le observa metástasis hepáticas y una gran masa retroperitoneal ganglionar que está desplazando al riñón izquierdo y provocando ligera hidronefrosis. En la radiografía de tórax pues, se reporta un nódulo supraural de 12 milímetros y en la tomografía pues podemos ver de nuevo un conglomerado ganglionar derecho que infiltra el hígado, aquí con mayor detalle, tanto la parte correspondiente de lo que sería la metástasis hepática como la masa retroperitoneal que está desplazando al riñón izquierdo. Entonces, resumiendo, en ataque tóraco-abdominal, un nódulo subpleural de 12 milímetros superior derecho, metástasis hepáticas, además un conglomerado retroperitoneal de más de 10 centímetros que involucra el psoas con hidronefrosis grado 2. Esta es la tomografía pulmonar, en donde no se detectó más cosas. Bueno, el día 4 de enero del presente año es intervenido, se le realiza una orquiectomía izquierda y no registra complicaciones y se envía la muestra a patología. En patología recibimos el producto de la orquiectomía izquierda con tamaño de 98 por 78 milímetros con un cordón de 4 centímetros. En las mediciones, pues, como tenemos ahí, y en la sección del órgano, pues observamos una neoplasia heterogénea con zonas sólidas, quísticas y hemorrágicas. El tamaño, como ustedes pueden ver ahí, es de 80 por 60 milímetros. Aparentemente la albuginia no está comprometida y el cordón presenta estructuras ductales y vasculares normales. No se reconoce nódulos.
Ya en la histología podemos ver neoplasia con diversos componentes tisulares, unos maduros y otros inmaduros. Como ustedes tienen en la presente diapositiva, este es un componente de tipo condroide con condrocitos pequeños en medio de sustancia fundamental basófila. Con mayor detalle podemos ver las características celulares y en otras zonas alternando este patrón histológico que muestra estructuras de tipo ductal, trabéculas de células, de estructuras glanduloides, revestidas por células basófilas embrionarias que impresionan en carcinoma embrionario. Y así podemos ver en otras zonas un patrón de aspecto papilar con células basófilas, como podemos ver ahí, zonas de hemorragia y un estroma escaso en algunas zonas y una vascularización que muestra algo de congestión y una producción luminal de un material eosinófilo. Igualmente, en zonas se aprecia estructuras de aspecto quístico con revestimiento epitelial plano poliestratificado y de aspecto respiratorio, así como paredes de quistes con revestimiento epitelial plano y formación de creatina que se depositan en la luz del quiste, alternando con zonas de hemorragia, como podemos ver en la zona derecha, y estructuras tubulares revestidas por elementos de aspecto embrionario en medio de un estroma igualmente vascularizado con algo de necrosis. Otras zonas un poco más definidas con un patrón de aspecto mixoide y en otras mostrando diversos patrones de tipo histológico. Así podemos ver este patrón de tipo glandular sólido y este como una estructura de embrionaria pura, ¿no? Cuando hicimos la inmunistoquímica, pues la marcó, aunque débil, para PLAP, y esto fue de forma multifocal en el tejido. El SEA fue positivo en algunas zonas y tenemos la alfa-feto positiva, también fue positiva de tipo focal. Pensamos que el tiempo y el tipo de fijación del material no fue el mejor, de tal manera que no permitió una mayor positividad de los diferentes anticuerpos. Igualmente, así el antígeno carcinoma embrionario, que en algunas zonas epiteliales glandulares fue muy evidente su positividad. Y así el diagnóstico se planteó como una neoplasia germinal no seminomatosa, testicular de componente mixto, con teratoma, con carcinoma embrionario, seminoma y coriocarcinoma. La albuginia se la reportó como negativa y el epidídimo igualmente negativo. El cordón fue negativo. Luego de la cirugía, los marcadores tumorales arrojaron las siguientes cifras: el alfa-feto 2.367, la beta-HCG 6.835, el CEA 1.15 y la DHL elevada 545. Esto nos indicaba actividad luego de la cirugía. Los leucocitos 32.600 con segmentado 75 y como ustedes pueden ver hay una fórmula de aspecto de tipo agudo por una complicación bacteriana infecciosa a nivel de la herida. El PCR 2.7, el TP13, el TPT24, la trombina 81%, el grupo sanguíneo y el resto de valores que ya vimos anteriormente no habían variado en su contenido. De tal manera que el plan de tratamiento ya es una entidad de salud ya con especialidad fue de quimioterapia con cisplatino, etoposide, bleomecina con posible cirugía posterior. Esto en 4 ciclos y luego la valoración. En este momento el paciente ha recibido el segundo ciclo. Esto en cuanto al caso correspondiente. Pregunta, doctor. Estamos aquí con el doctor Nicolás, que es genetista de acá de Colombia, de la Universidad del Rosario. ¿Cómo va el avance en estudios de sensibilidad con quimioterapéuticos en este tipo de tumores?
Bueno, dentro de lo que es el hospital oncológico, nosotros seguimos los patrones de la INCICIEN para los tratamientos de las diferentes neoplasias. Y dentro de esto, pues, está lo que ustedes ven en pantalla, que da una muy buena respuesta y además puede haber un rescate posterior por cirugía. Bueno, entonces continuamos. Vamos a continuar con la revisión de los tumores testiculares germinales. Una revisión bibliográfica que les pongo a consideración de ustedes. Y vamos a ver lo siguiente. Esta es la página en donde abarca todos los cánceres de todo el mundo, y ustedes pueden ver que los tumores de testículo no están entre las primeras localizaciones como se ve. Y a su vez, cuando vemos lo que pasa con Sudamérica, que está en el número 7, que ustedes tienen acá a la izquierda, vemos que nuestra mayor frecuencia, como así sucede, pues es mama, es pulmón, es próstata e intestino, ¿no? Son nuestras principales localizaciones. Cuando estudiamos ya en el testicular cáncer, del año 2008, donde ya se ubican los diferentes países y regiones en relación a la frecuencia por tasa por 100.000, vemos que Sudamérica está alrededor de 2.2 por 100.000 habitantes, y así tenemos países que tienen una mayor frecuencia y países que tienen una menor frecuencia. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Nosotros tenemos esta publicación que ustedes le ven a la esquina derecha, que es la Sociedad de Lucha contra el Cáncer de Ecuador. Es una publicación que se hace cada 5 años y que va marcando cómo va comportándose los diferentes tipos de neoplasias a nivel mundial y a nivel local y a nivel regional. Y así podemos ver que la incidencia más altas en el mundo y Latinoamérica sobre tumores testiculares, tendríamos que Ecuador, Quito, está en el 30º lugar, y Cuenca, donde estamos en este momento y trabajamos, pues está en el 43º lugar, el puesto 43, como ustedes pueden ver ahí. Y cuando se estudia cuál es el comportamiento de los tumores testiculares en relación a los daños de los pacientes, pues ustedes pueden ver la curva, cómo se nos presenta a nosotros. Parece una curva tipo dromedario con una incidencia, pues, entre los 0 y los 4 años, pues, no es mucho, pero entre los 10 años hasta los 50 años hay una curva bastante pronunciada con una incidencia mayor alrededor de los 26 a los 34 años. Así es el comportamiento, y cuando vemos por regiones de nuestro país, tanto en Quito con un 5.2 por 100.000, y así tenemos en Cuenca, que es la región donde laboramos, pues 2.6 por 100.000. Una cosa curiosa de nuestro registro de tumores es que toda la costa que tiene registros de tumores tiene menores valores. Aquí hay un valor mucho más alto, tanto en Loja, que es una zona de los Andes, Cuenca, que es los Andes, y Quito, obviamente, tiene una incidencia mucho mayor. Y así viene la tendencia de la incidencia desde el año 86 hasta el año 2010, qué es lo que ha pasado con este tipo de neoplasia. Como ustedes pueden ver, lentamente va subiendo la incidencia, la tendencia, hasta el año 2010, que es la última publicación. En cuanto a los tumores germinales de testículo, pues estos representan el 1% de las neoplasias malignas en el varón, y pueden ser agresivos y poner en riesgo la vida de los pacientes afectados. Su diagnóstico suele ser tardío porque dan muy poca sintomatología, además de un crecimiento del testículo que no suele ser detectado de forma temprana. La sintomatología es pobre, el endurecimiento testicular es la regla, y hay ausencia de dolor característico en las etapas tempranas. Y así, los factores ambientales
son interesantes. La distribución por regiones de los diferentes continentes, hay estudios especiales hechos en Finlandia versus Suecia, en donde en Finlandia la incidencia es mucho menor que la de Suecia, pero en los finlandeses que viven en Suecia y en la segunda generación, la incidencia pues prácticamente iguala. Un estudio muy parecido a lo que pasó con Japón con el cáncer de colon, cuando migraron hacia América. Igualmente, el síndrome de disquinesia testicular con criptorquidia, hipospadia y esperma de baja calidad es mayor frecuente. Se dice que los pesticidas, y en nuestro medio los pesticidas, especialmente en la zona sur y la zona de la costa ecuatoriana, es frecuente. Y a su vez los estrógenos no esteroideos. La criptorquidia se relaciona en el 10% de los tumores testiculares y obviamente el síndrome de Klinefelter es 50 veces más frecuente. ¿Qué pasa desde el punto de vista de factores genéticos? Pues ahí es interesante que la relación entre padres e hijos es 4 veces mayor y entre hermanos es de 8 a 10 veces mayor en los tumores germinales testiculares. Tienen la característica de que codifican un ligando de tirosina sinasas receptoras de KIT y BAC, que desempeñan una actividad en la proliferación. Estos genes desempeñan también una función determinada en el desarrollo gonadal. Desde el punto de vista de la clasificación, que han sido muchas, como veremos después de un momento, y que se han ido modificando en el tiempo, pues los tumores de células, los tumores testiculares se clasifican en tumores de células germinales que están alrededor del 95%, tumores de los cordones sexuales y con los tumores del estroma, que son los que ocupan ese 5%. Y así, dentro de los tumores de células germinales tenemos los seminomas y los no seminomas, clasificación que prácticamente se utiliza hasta la actualidad y que a su vez pues marcan si hay un componente tisular o varios componentes tisular. Cuando hay un solo componente tisular están alrededor del 40%, mixtos del 60%. Y así, como podemos ver en la tabla, pues la primera clasificación de Dixon y Moore y la última clasificación del 2004 de la Organización Mundial de la Salud, que ha sido modificada ya en el 2016. Tanto en lo que sería el aborde de lo que es el concepto de la célula de la cual se origina. Y aquí tenemos la clasificación de los tumores testiculares de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, en donde prácticamente, como ustedes pueden ver, los tumores germinales pues están en relación a los que se derivan de las células germinales de la neoplasia in situ y de las que no se desarrollan de las células germinales de la neoplasia in situ. Estos tumores, pues dentro de la biología, pues aparecen luego de una lesión precursora que se denomina neoplasia intratubular de células germinales, cuya sigla es NIT-CG. Esas células conservan la expresión de factores de transcripción, que son el OCT3-4 y la NANOG. Y a su vez tiene una característica de mantener una reduplicación del brazo corto del cromosoma 12, que es un isocromosoma. Aquí estaríamos con técnicas de fluorescencia viendo la duplicación, el isocromosoma. Dentro de lo que sería los seminomas, pues su frecuencia es del 50% de las series, una edad de 30 años promedio, y contiene el isocromosoma 12P o 12P y expresan OCT3, 4 y NANOG. Las mutaciones activadoras que se observan es en KIT en el 25% y la inmunistoquímica pues es positiva a KIT, a FLAP y a HCG en un porcentaje alrededor del 20% de los casos según reza la literatura. Como tenemos en pantalla, las positividades por inmunistoquímica. El carcinoma embrionario, que es el segundo en orden,
tenemos una frecuencia del 12 al 15%, una edad de presentación un poquito más temprana, entre los 20 y los 30 años, con un patrón de células embrionarias, como vimos anteriormente, una inmunistoquímica igual, no similar al seminoma, y luego son positivos para alfa-fetocitoqueratina, CD30 y negativos para c-KIT. El tumor de saco vitelino que se observa especialmente en los niños, o llamado también tumor del seno endodérmico, que su frecuencia se observa en niños o lactantes hasta los 3 años de edad. Su pronóstico es bueno y es muy raro en adultos. Y se observa en la mitad de los casos los cuerpos de Schiller-Duval, que son prácticamente desde el punto de vista histológico, son diagnósticos. Cuando uno realiza la inmunistoquímica, son positivos para alfa-feto y alfa-1 antitripsina. Ahí tenemos la histología. Y el coriocarcinoma, que es un tumor bastante raro, que se presente de forma pura, representa el 1% de las neoplasias testiculares germinales, son pequeños y raramente superan los 5 centímetros, están formados por 2 tipos de células, obvio, las células del cito y del sincitio trofoblasto, como vemos en la imagen inferior derecha. Y estos son altamente positivos a la HCG. El teratoma, con una frecuencia del 2 al 3%, el tamaño suele estar entre 5 a 10 centímetros de diámetro, y los componentes celulares organoides son varios. Hay tejido neural, haces musculares, islotes de cartílago, grupos de epitelio escamoso, glándula tiroides, epitelio bronquial, bronquiolar, fragmentos de pared de intestino, y a su vez podemos observar glía o corteza cerebral. La citogenética igualmente son positivos para la presencia del isocromosoma 12p. Las imágenes superiores tenemos la forma macroscópica y hacia la izquierda la forma microscópica con los diferentes componentes tisulares descritos. Otra forma de neoplasia que se presenta pues constituyen los tumores mixtos, donde hay más de un componente tisular que los llamaríamos puros. La frecuencia es del 60%, aquí es un porcentaje bastante alto, y están compuestos por más de uno de los patrones puros. Las formas: tenemos teratoma, carcinoma embrionario, y tumor del saco vitelino, seminoma con carcinoma embrionario y carcinoma embrionario con teratoma. Las imágenes, tanto superior como inferior, muestran la forma macroscópica de presentarse de esa forma heterogénea, mostrando zonas más densas y zonas de aspecto pseudoquístico. El pronóstico empeora por la presencia del componente más agresivo, que es el que debe ser expresado en el reporte. Las conclusiones, pues la neoplasia testicular se presenta con una incidencia del 2.6% en nuestro medio. El diagnóstico se hace generalmente en etapas tardías. Los marcadores séricos son útiles para el diagnóstico y el tratamiento, y la cirugía y la quimioterapia son las bases del tratamiento. Pues eso es todo, y muchas gracias. Esto es el pase del río Tomebamba, que queda muy cerca de mi casa, y en un amanecer, luego de una travesía de caminata en la zona. Gracias. Muchas gracias, y bueno, hasta otra. Dentro de un mes con un nuevo webinar de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Muchas gracias. Gracias.